Bueno, hoy mi invitado es especial. Es venezolano, ingeniero civil, se llama José Ramón Ayala. Ha sido muy activo con los venezolanos residentes en Noruega. Ha pertenecido a una ONG, la Alianza Noruega por la Justicia Venezolana, pero también ha sido defensor activo con Foro Penal y esto por los derechos políticos que eh, hay en Venezuela. Nos va a contar un poco a puertas de las elecciones en Venezuela este domingo 28. Para esto vamos a darle la bienvenida a José Ramón. José Ramón, buenas tardes para ti. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias por asistir a un pequeño debate, llamémoslo, no en tanto Ujú. entre, sino debate de cómo, cómo se están transcurriendo esta situación en Venezuela. Antes de entrar en contexto, déjame decirte que hay un registro y dice que a 8 de julio de este año, hay 30 mujeres, 154 militares y 160 no condenados que son presos políticos. Esto es una estadística que la he tomado de Foro Penal, Mm. que su presidente, el abogado Alfredo Romero, lo tiene allí en su página web. José Ramón, entremos en contexto. ¿Qué nos puedes decir de los venezolanos en general? Bueno, yo estuve en Venezuela ahora en diciembre, tenía 10 años que no iba, no veía a mi familia ni a mis amigos y bueno, están sobreviviendo. Gran parte del ingreso de los venezolanos proviene de familiares en el extranjero que envían remesas y tú notas dos Venezuelas paralelas. El grueso de la población está con problemas económicos. Tú ves que o sea, apenas aterricé a Venezuela me di cuenta del estado del parque automotor. El 90% de los vehículos son de los años 90 y te podrás imaginar lo difícil que es mantener un vehículo de los años 90 o de principios del 2000 o de los 80, muy difícil conseguir repuestos y lo que eso cuesta, ¿no? Y más aún gente que no tiene esa holgura económica que se tiene en otros países. Entonces, es lo primero que tú notas, ¿no? Luego el estado de las casas, el estado de los apartamentos, de los edificios por fuera, incluso edificios, digamos, públicos o de oficinas, etcétera, están, tú los ves por fuera, ¿no? No existe mantenimiento de ningún tipo porque económicamente se hace muy difícil, ¿no? La gente tiene que priorizar la comida, la medicina y poco más, lamentablemente, ¿no? Al Tú mismo mencionas, tiempo, perdona, al mismo tiempo te das cuenta de que ha habido enormes inversiones en obras de infraestructura, como por ejemplo un estadio de béisbol monumental que se hizo en La Rinconada, que es una copia del estado de los senadores de Washington y tú dices, bueno, tenemos hospitales donde no hay camas y tenemos un estadio a nivel de las grandes ligas, ¿no? De béisbol. tú mencionabas casualmente tu visita a Venezuela, a Caracas, como ingeniero civil, y mencionas estas estructuras que están prácticamente en mal estado, que se han formado ya como elefantes blancos. Eh, ¿Qué más notaste en Venezuela por tu recorrido de visita, tus vacaciones o tu visita familiar? Eh, el modo de vivir en estos últimos días. Bueno, la situación se ve difícil. Una cosa que me sorprendió fue el buen humor de la gente y la amabilidad.
La gente es increíblemente amable y, ¿cómo se llaman? Es algo que no se compagina con la realidad del venezolano al mismo tiempo, ¿no? Pero tú notas que la gente, digamos, o sea, $10 es mucho dinero y las cosas cuestan prácticamente lo mismo que en Europa. Los precios, yo estaba impresionado, hay cosas que cuestan más que en Noruega incluso, y hay otras cosas, o sea, los precios de la comida son exorbitantes a nivel de Europa, tal vez no a nivel de Noruega, pero a nivel de tal vez España o otro país, muchísimas cosas, y los sueldos son ínfimos. Hay gente que gana, digamos, $10, $15 al mes, Hmm. la mayoría de las personas, ¿no? Y Bueno, no te estoy hablando de un barrendero, te estoy hablando de un médico. Un médico te puede ganar $15 al mes si trabaja en un hospital público. José Ramón, tú trabajaste mucho tiempo en pro de ayudar a estos venezolanos que emigraron y están esparcidos por todas partes del mundo, por decirlo de esa forma. Aquí en Noruega siguen llegando venezolanos. Sí, pero no en mucha cantidad. Yo no he estado tan, digamos, yo no he estado tan ligado al proceso de ayudar a personas que solicitan asilo, pero sí conozco personas que lo han hecho, tanto venezolanos como noruegos, que han tratado de ayudar a aquellas personas que llegan a Noruega, porque el problema aquí ha sido que cuando una persona intenta solicitar asilo en Noruega, el gobierno no entiende lo que está pasando, el gobierno noruego no entiende lo que está pasando en Venezuela. Entonces, una persona que viene acá perseguida, digamos que tiene que huir de Venezuela por razones políticas y está perseguido por el régimen, cuando llega aquí y presenta ciertas pruebas y explica qué es lo que está ocurriendo, la respuesta que han recibido es, bueno, pero pídele protección a la policía o pídele protección al gobierno venezolano. Entonces no entienden que de dónde viene la persecución, ¿no? Eso ha sido, digamos, el papel principal de estas personas que están aquí en Venezuela, venezolanos que están aquí en Noruega, ayudando a que las autoridades noruegas entiendan un poco cuál es la situación y de qué estas personas están escapando, ¿no? Ujú. Mira, otra estadística que tengo acá para dártelas a conocer de pronto, no la tienes. En los últimos 20 años del gobierno de Nicolás Maduro en el poder, han detenido a 15.700 presos políticos. Tú estuviste colaborando con el presidente de Foro Penal, de esta organización ONG, Alfredo Romero. ¿Qué has conocido últimamente acerca de estos presos políticos? En en realidad han terminado su proceso, aunque, como te decía anteriormente, 160 están no condenados, o sea que todavía no le tienen ni siquiera proceso. Mira, el tema de los presos políticos, desde que yo me involucré, comencé a involucrarme en el tema de los derechos humanos. Claro, nuestra función aquí en Noruega, digamos, es muy cómoda porque nos dedicamos exclusivamente a la difusión y a la promoción de la defensa de los derechos humanos, a dar a conocer la situación en Venezuela, pero no mucho más que eso. O sea, nosotros no tenemos el riesgo que un defensor activo puede tener en Venezuela, que son personas que se juegan el pellejo, ¿no? Y son quienes avisan cuando alguien está preso, son eh, los que colaboran, digamos, en el medio del asunto, ¿no? Pero el tema desde que yo me involucré y he tratado de hacer entender en Noruega qué es lo que está ocurriendo, etcétera, una de las preguntas que yo recibía era, bueno, pero ¿cuántos presos políticos hay en Venezuela? No, bueno, varía, ¿no? Pero normalmente hay entre 300 y 400 presos políticos. Bueno, pero en un país donde hay 40 millones de habitantes no es mucho, ¿verdad? Pero, y entonces ahí es donde viene la estrategia, ¿no? De lo que son los presos políticos en Venezuela. En primer lugar, para tú ser preso político no tienes que ser una gran figura.
Tú puedes ser preso político siendo un estudiante, siendo un líder político, siendo un médico. No hay distinción. Cualquier persona puede ser preso político en Venezuela porque es una manera de amedrentar. Cuando tú detienes a una persona en Venezuela por causas políticas, tú afectas a esa persona y a todo su entorno. Tú afectas a sus amigos, tú afectas a su familia, todos van a sufrir de pánico y todos van a sentir en carne propia, eh, digamos, lo que está ocurriendo, en primer lugar. En segundo lugar, estas 400 personas no son siempre las mismas. Existe lo que se llama el efecto de la puerta rotatoria. Tú tienes 300 o 400 personas presas, pero no son siempre las mismas. Salen 50 y entran 50 nuevas, y salen 20 y entran otras 20, y mantienen más o menos el mismo número, que es un número que no es muy llamativo, que no es muy escandaloso, pero no son los mismos. Y cuando tú estás afectando a cada una de estas personas, multiplicado por todo su entorno, y tú dices, son 15.000, ¿entiendes? 15.000 suena mucho más que 400, porque son siempre 400 que están presas o 300, pero las vamos cambiando. Entran unos y salen otros. ¿Me explico? Entonces, esta es la estrategia, digamos, del régimen en cuanto a los presos políticos. José Ramón, pasando a otro tema ya más actualizado, se conoció y fue público a nivel internacional eh, la inhabilidad de María Corina Machado. Mm, Eso pegó bastante duro para todos los connacionales de tu país, ¿cierto? mm. Sí, cómo no. Ahora, Primero, la inhabilitación de María Corina, totalmente ilegal desde mi punto de vista, pero posteriormente se intentó inscribir a Corina Lloris y tampoco fue aceptada. Digamos, Edmundo González, que es el actual candidato, es el tercer intento. sí, Y precisamente. esto es parte de la estrategia de ir poniendo trabas y dificultar el proceso, ¿no? Nosotros como venezolanos que vivimos en otros países del mundo, nos damos cuenta de lo difícil que es. Primero, el gobierno de cualquier país debería garantizar el derecho a la identificación. Todo venezolano debería tener su cédula de identidad y su pasaporte. Todos sabemos lo difícil que es sacarse el pasaporte, y estando en el extranjero es imposible sacar la cédula de identidad. Tienes que ir a Venezuela. No todo el mundo tiene el tiempo de ir a Venezuela para tramitar una cédula y esperar que se le entreguen un número de semanas posterior. Tú no te puedes ir a Venezuela 2 meses para sacarte una cédula de identidad. La gente trabaja, etcétera, ¿no? Además de los costos económicos que esto conlleva. Y el mismo tema con el pasaporte, que sí se puede sacar desde el extranjero, pero sabemos lo complicado y engorroso que ha sido el proceso y el tiempo que esto toma. Entonces, hay una cantidad, yo he estado haciendo, digamos, un poquito de investigación y preguntándole a cuánta gente conozco de los quienes, mis amigos y conocidos que están en el extranjero, no solamente en Noruega, quienes votan. Y yo te digo, el 90% de las personas que yo conozco no pueden votar. Y si tú sacas, si tú tomas en consideración que se han ido de Venezuela en los últimos años entre 7 y 8 millones de personas, o sea, una vez y media, la población de Noruega ha salido de Venezuela huyendo despavorida de la situación. Y si tú dices, tal vez no el 90%, pero la gran, inmensa mayoría de estas personas no pueden votar porque, digamos, la función del Consejo Nacional Electoral, que debería ser facilitar, ¿verdad?, a los venezolanos que puedan acceder a su derecho de voto, es todo lo contrario, ¿no? Es perjudicar y es hacer más difícil, poner una serie de trabas, poner requisitos o que son prácticamente imposibles en un tiempo muy corto para que el venezolano no pueda acceder al voto. Bueno, mira que eh, desde que se posesionó Edmundo González Urrutia, un empresario muy conocido en Venezuela, eh,
viene de la mano de María Corina Machado. Mm. La manifestación del pueblo venezolano ha sido enorme de tal punto que algunos sectores de las masas del chavismo se han pasado a apoyar a Edmundo González. Tanto así que para este 28, próximo domingo, que son las elecciones en Venezuela, la diferencia con Nicolás Maduro ha subido casi a un 30-35%. Eso te da a ti una seguridad de que va a haber ese cambio y que si Nicolás Maduro se le terminó su cuarto de hora. Mira, yo no tengo ninguna duda de que Edmundo González tiene la mayoría absoluta. Ahora, para mí, digamos, yo tengo personalmente una mezcla de optimismo y escepticismo, porque esto ya lo hemos vivido antes. Claro, nunca hemos llegado a una elección con todos los partidos políticos de la oposición conglomerados y realmente montados en el mismo barco, y ni tampoco con una posición de tanta ventaja como la que hay ahorita. Pero al mismo tiempo yo me pregunto en qué situación, o digamos, yo no creo que un régimen dictatorial vaya a unas elecciones, a un proceso electoral donde él sabe que va a perder. ¿Me explico? Porque si tú eres demócrata, pues tú aceptas los resultados. Ahora, yo me pregunto si esta gente va a aceptar los resultados o qué hay detrás de esto, ¿no? Y yo creo que todos estamos un poco escépticos, poco más o poco menos, porque, digamos, esto lo hemos vivido antes tantas veces. Tal vez, te repito, no hemos llegado a las elecciones en una situación como la que llegamos ahorita, de tanta fuerza y de tanto optimismo, pero al mismo tiempo tú dices, bueno, Y hablando un poco ya de elecciones que vienen acá, porque pues es un preámbulo, una previa, como dicen en el fútbol. mm, El sistema electoral se dice que está organizado de tal forma que las dudas de que sean saboteadas por el chavismo son mínimas, aunque Maduro no quiso aceptar observadores de la Unión Europea. ¿Eso favorece o desfavorece a Edmundo González? no, yo estoy convencido que lo desfavorece. O sea, si tú no tienes observación imparcial, hay gato encerrado, como decimos en Venezuela. ¿Por qué no aceptan que acudan observadores internacionales al proceso electoral? Eso es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque, pero ya lo hemos visto antes en otras elecciones. Ellos no quieren que vengan observadores, solamente observadores que vienen, digamos, del lado del régimen. Ellos al mismo tiempo hemos visto denuncias de cantidades de irregularidades en los procesos anteriores. Gente que llega a votar y aparece inscrita en otro sitio, gente que llega a votar y ya votó, gente que ha fallecido y está votando, gente que vota varias veces. Eh, no permiten que los testigos de la oposición estén presentes en los conteos de votos en determinados sitios. Gente que cuando vota con este sistema electrónico en las máquinas y reciben la papeleta que comprueba por quién votaste, que es la que tú vas a depositar después en la caja para que sea contada, en la urna para que sea contada, pues la papeleta muestra un candidato diferente al que tú votaste. Y ahora tenemos un factor adicional esta vez, que son partidos políticos tradicionales que han sido intervenidos por el Estado y a los cuales se les ha nombrado una nueva directiva, que no es la directiva tradicional del partido, sino una directiva de facto, con unos nuevos candidatos, y tú ves la papeleta electoral y hay unos candidatos que
Por ejemplo, hay el caso de Primero Justicia. Primero Justicia es un partido que tenía uno de sus integrantes, fue expulsado del partido por corrupción. Este señor formó un nuevo partido que se llama Primero Venezuela, con los mismos colores de Primero Justicia, con un logo similar al de Primero Justicia. Es algo que va en contra de la ley electoral, porque la ley electoral garantiza que no haya confusión. Tú no puedes tener partidos políticos que tengan nombres parecidos, logos parecidos y colores parecidos, porque eso confunde al elector. Entonces, bueno, saltándose esto, forman ese partido, luego intervienen Primero Justicia y le dan a este señor también la directiva de Primero Justicia. Ahora este señor tiene ambos partidos y es candidato por ambos partidos. Y está en el tarjetón electoral, un señor Brito, que fue, como te digo, expulsado de Primero Justicia por corrupción. Y esto es una de las anécdotas electorales que tenemos en Venezuela, ¿no? Yo no soy miembro de Primero Justicia ni de ningún otro partido. Yo soy independiente, miembro de la sociedad civil, digamos, pero son cosas que llaman la atención, ¿no? Más cuando uno está acostumbrado a vivir en países donde se respeta la democracia y donde, digamos, la función principal del órgano electoral es garantizar que el elector tenga claridad y pueda acceder al voto. Aquí pareciera que es exactamente lo contrario, ¿no? José Ramón, tú has tocado un punto bastante interesante, bastante importante, la corrupción. Mm, ¿Qué tanto conoces, a pesar de que, bueno, no sé, tú lo acabas de mencionar, no eres independiente, mm, dentro del partido que dirige María Corina Machado y que obviamente trae de la mano a Edmundo González Urrutia? ¿Tú creerías que ese partido está sano, que está fuera de los radares de la corrupción? Yo creo que ningún partido está fuera de los radares de la corrupción. Yo creo que una de las principales funciones de los dirigentes de los partidos es asegurarse de que la gente que los rodea sean personas honestas y, digamos, estar pendientes de que esto no ocurra y de ocurrir, pues, subsanarlo de alguna manera, ¿no? Expulsar a las personas que hayan cometido los actos de corrupción, pues expulsarlas del partido y llevarlas a las autoridades competentes para que se haga justicia. Pero yo creo que la política, digamos, la- dentro de la política hay mucho dinero y mucho poder involucrado y atrae también a personas que no están en busca de lo mejor para el país, sino lo mejor para ellos mismos, ¿no? Lamentablemente. Déjame leerte un párrafo que está en la página web de la Alianza y precisamente lo dice Sonia Zapata, quien es presidenta y fundadora de la Mm, Alianza Noruega por la Justicia Venezolana, en donde expresa, abro comillas, a pesar de que todos los obstáculos, los venezolanos están emocionados de venir a emitir su voto este domingo. Sonia Zapata vive también en Noruega, por mm. eso hace la aclaración de venir a Oslo, a la embajada venezolana y emitir su voto. Esperamos que la embajada de Venezuela en Noruega respete los derechos de los votantes y tiene a cabo el proceso de acuerdo a la ley. La Alianza Noruega por la Justicia en Venezuela estará brindando información afuera de la embajada el día de la votación a partir de las 8 de la mañana. ¿Qué se sabe de la embajada de Venezuela? Yo estuve tratando de comunicarme con el embajador, eh, se me fue el nombre ahorita del embajador, pero bueno. Mm. ¿Y qué tanto le crees tú a los representantes diplomáticos, porque vienen del régimen de Maduro, ¿no? Bueno, no, la embajada tiene una función que es garantizar que las personas que puedan votar, pues ejerzan su voto. Yo nunca he tenido ningún problema con la embajada. Mi relación con la embajada es exclusivamente
para tramitar documentación y ese tipo de cosas, y las veces que ha habido elecciones en Noruega. Yo vivo en Noruega desde el 2010 y apenas nos mudamos acá, mi esposa y yo nos inscribimos en el registro electoral aquí en Noruega, o digamos, actualizamos nuestros datos dentro del registro electoral para poder votar en Noruega, y cada elección que ha sido posible votar lo hemos hecho. Y yo nunca he tenido ningún problema, afortunadamente. Eh, He escuchado de personas que han tenido tal vez algunos inconvenientes, etcétera, pero yo creo que en Noruega somos un poco afortunados en ese aspecto porque no hay tantos venezolanos. Entonces, digamos, el proceso es mucho más expedito y no es tan complicado, ¿no? Cuando es poca gente que va a ir a ejercer su voto. O sea, tú ves, por ejemplo, la cantidad de mesas electorales que puede haber en Miami o en Madrid y es increíble, ¿no? La cantidad de gente, la cantidad de venezolanos que votan allá. Pero aquí no somos muchos y como te digo, si la gran mayoría no puede votar, pues a lo mejor no son más de 200 o 300 personas que irán a ejercer su voto, digo yo. No sé realmente el número, pero no pueden ser muchos. Bueno, te lo preguntaba José Ramón porque ya conseguí el nombre, por acá lo tenía Mm, en un papelito. El embajador de Venezuela aquí en la ciudad de Oslo, en Noruega, Ramón Antonio Gordils Montes. En la nota de la página web señala que la embajada representa o atiende a los países escandinavos y países nórdicos, mm, incluyendo los países bálticos, pero también se ha prestado para no darle ese crédito de facilidad para el votante. Me explico. No todo el mundo pudo registrarse y eso podría afectar de alguna manera ciertos votos, pero ¿crees tú que ya como venezolano, yo te lo hablo desde mi punto de vista periodístico, pero tú como venezolano, ¿crees que eso puede también afectar? sí, no, por supuesto que afecta, pero yo creo que, digamos, los requisitos para la inscripción, que como te dije al principio de esta conversación, son muchos y el tiempo fue corto, y esos requisitos además son difíciles, más aún cuando uno de los requisitos es tener la cédula y el pasaporte, que es algo que es tan difícil de obtener para un venezolano que vive en el extranjero. Eh, Todos estos requisitos, digamos, y estos lapsos de tiempo vienen del gobierno central, del régimen en Venezuela. Ellos simplemente, pues, acatan las órdenes que vengan de allá. Yo no tengo conocimiento o sea, yo no tuve que pasar por el proceso de la inscripción, porque ya yo lo hice en el año 2010. Entonces no sé cómo ha sido. Sí he escuchado de personas que conozco aquí que intentaron y les fue muy complicado. Algunos no, la gran mayoría no pudo, no lo logró. Y otras, también escuché a otra persona que se inscribió y logró hacerlo, pero fue a la embajada algo así como 10 o 15 veces. Iba todos los días hasta que le pusieron los papeles en orden. Pero yo no te puedo responder si esto es algo o sea, si realmente la embajada está intentando hacer las cosas más difíciles, o simplemente estos son los requisitos son difíciles ya de por sí. Entonces, pero sin duda, o sea, como te dije al principio, si tú tienes entre 7 y 8 millones de venezolanos en el extranjero, un gran porcentaje de ellos, de venezolanos que sí han ido de Venezuela, digamos, ¿no? La gran mayoría son mayores de edad, y pudiesen votar, pero no están inscritos, porque además, si tú estás de modo ilegal o esperando papeles en otro país, ya no puedes inscribirte. Y una gran parte de estos venezolanos están así. De los restantes, que sí están legalmente establecidos en otros países o registrados en otros países, eh, tienen esta cantidad de requisitos, y ese corto tiempo para inscribirse, pues dificulta muchísimo. Yo estoy seguro que de estos 8 millones, la enorme mayoría no va a votar porque no puede hacerlo. Mira, ayer se conoció una noticia por todos los medios internacionales, el cambio de mando que ha dado
Nicolás Maduro, y se trata de su, supuestamente, entre comillas, su mano derecha en las fuerzas militares, el general Vladimir Padrino López. Ha sido removido del cargo. No sé si conocías esa noticia. No, la verdad es que no. Bueno, te la estoy dando de primicia. Sí. Ayer fue removido el general Vladimir Padrino López y a su cargo ha colocado otro general de su línea y de ahí para abajo pues ha tenido que ascender a otros generales y a hacer unos cambios. Y esto debido a que en el estado de Barinas, creo que fue, o en el estado de, sí, creo que en el estado de Barinas, un general se rebeló ya, dijo que él y su mando de militares alrededor en esa área están en línea con el pueblo. Se desvincula de la línea de Nicolás Maduro y muy seguramente el general Vladimir Padrino López ha hecho también ese tipo de comentario. Eh, Ayer también fue noticia Delcy Rodríguez y su hermano Jorge. Delcy Rodríguez es la Mm, vicepresidenta de gobierno, junto con Nicolás Junior, el hijo mayor, que también es político, de Nicolás mm, Maduro, han salido del país, han abandonado Venezuela. Se especula que pueden estar en Turquía. Se desconoce exactamente con precisión, pero se especula que puede estar en Turquía. ¿Por qué razón? Porque el país es el que ha elegido Maduro para llevar y depositar todas sus riquezas que ha explotado del pueblo venezolano y del país, entre cosas. ¿Crees que al ganar las elecciones en el mundo, Maduro también tiene el avión listo en el hangar para despegar hacia Turquía? ¿Tú crees que eso pueda suceder? Bueno, primero esperemos que el mundo gane las elecciones, ¿no? A mí lo que me cuesta creer, digamos, mi escepticismo es que el régimen vaya a reconocer los resultados, porque a mí no me cabe la menor duda de que la oposición tiene la gran mayoría, pero bueno, nuestro trabajo es ir a votar, tenemos que hacer nuestro trabajo. Si los votos no están ahí, si nosotros pensamos que el régimen no va a reconocer los resultados antes de ir a la votación y no vamos, entonces estamos haciendo el trabajo a ellos, ¿no? Pero esto es algo que ya hemos visto antes, ¿no? Que muchas personalidades, empiezan los rumores y algunos se van del país y hay rumores de que otros se han ido y es difícil saber, ¿no? Porque gran parte de estos son rumores, muchos de estos rumores vienen de personas que simplemente inventan algo porque creen que esto va a ayudar a establecer un clima de triunfalismo en la oposición, etcétera. Y muchos de estos rumores vienen también de parte del gobierno, ¿no? Del régimen, para tratar de hacer ver que, tú sabes, a levantar las expectativas de cierto modo y confundir. Es difícil saber qué es verdad y qué es mentira, ¿no? José Ramón, fuera de cámaras, comentábamos que hace 5 años también hice cubrimiento Mm, de la reelección de Nicolás Maduro casualmente, mm, y viendo lo que está sucediendo en este momento, para mi concepto, la masa que reunió el cierre de campaña, Edmundo González, de la mano de María Corina Machado, fue enorme en enorme. Caracas. Fue una cosa Mm, impresionante sí. comparado a 5 años. O Mm, sea, para mi concepto, esto ya está definido de que el régimen cae. El problema, como tú lo mencionas, falta que lo acepte. Entonces, mm, por eso te decía yo que ya se fue Delcy Rodríguez con su hermano, el hijo mayor, Nicolás Junior, ya también despegó y de hecho, creo que por ahí Diosdado Cabello también está pensando en lo mismo, aunque vi por ahí lo que pasó anoche en su alocución que hizo,
que es muy difícil que la oposición gane, etcétera, etcétera. Bueno, el mismo cassette de cada año y de todos los Mm. días. Pero déjame que aquí hay una nota importante y dice que durante 5 años, esto viene de un medio informativo, dice, durante 5 años los diplomáticos noruegos han participado silenciosamente en negociaciones de paz en Venezuela. Ahora les espera la gran prueba de si lo han conseguido. ¿Tú crees, yéndonos otra vez un poquito hacia atrás, los diplomáticos noruegos, tú mencionabas que Noruega no se le ha visto mucho, pero lo que están diciendo aquí es, en la nota, ¿tú crees que sí han hecho algo los diplomáticos noruegos, la Cancillería, el Yo Ministerio de creo, Relaciones Exteriores? sí, yo creo que Noruega, bueno, Noruega ha estado, como todos sabemos, ha estado participando en negociaciones, por llamarlas de algún modo, entre la oposición y el régimen venezolano. Y incluso en varias ocasiones han sido negociaciones o reuniones secretas, en otras ocasiones se ha sabido. Eh, Parte de estas han sido en el extranjero, en República Dominicana, en México, etcétera, ¿no? Eh, yo creo que mi percepción personal es que el gobierno noruego ha sido un poco ingenuo. Lo hacen con la mejor intención del mundo, pero al mismo tiempo con la mayor ingenuidad del mundo. Porque cada vez que el gobierno venezolano, el régimen venezolano se sienta a negociar, es porque necesita oxígeno. Cada vez que el régimen venezolano se sienta con la oposición, es porque hay algo que los está amenazando y entonces se sientan para ganar tiempo. Y una vez que ganan tiempo, patean la mesa y se vuelven a levantar. Entonces, esa es mi percepción, ¿no? Yo no sé hasta qué punto, yo soy de los que piensa que todo lo que se puede hacer, absolutamente todo, aunque uno crea que no contribuye, aunque uno crea que es muy pequeño, todo lo que se puede hacer para intentar lograr el cambio en Venezuela, para intentar la restitución del Estado de Derecho en Venezuela, hay que intentarlo. Hay gente que piensa que no tiene sentido ir a votar porque de todas maneras vamos a perder, porque de todas maneras el gobierno, o sea, el Consejo Nacional Electoral va a salir en la madrugada dando unos resultados que no son los reales. Y entonces, ¿qué vamos a hacer entonces? No votamos. Si no votamos, se la ponemos fácil, ¿verdad? Si no votamos, no tienen que hacer ninguna trampa, sino que sencillamente ganan por sus propios medios, ¿no? Pero lo mismo ocurre con todo. Yo pienso que la negociación, siempre y cuando no afecte, y ahí es donde está lo difícil, saber cuándo vas a sentarte a negociar. Y esa es la parte que el gobierno noruego no ha entendido, o digamos, los enviados noruegos no han entendido, que el régimen acepta sentarse solamente cuando necesita oxígeno y cuando necesita tiempo. Si tú logras hacer estas negociaciones, digamos, en otros momentos, a lo mejor funcionan de una manera distinta, pero es muy difícil también saber qué es lo que se discute en estas negociaciones, y estos procesos diplomáticos son increíblemente lentos, increíblemente, los noruegos son personas muy civilizadas, entonces hace que estos procesos sean todavía más lentos, todavía más, digamos, con muchos menos resultados, ¿no? Pero yo insisto, yo creo que lo hacen con la mejor intención del mundo, de la misma manera que lo hicieron en Colombia, pero vemos, pues fueron los artífices del pacto colombiano, y de la negociación fueron los noruegos, ¿no? Y es la misma gente la que se está sentando en Venezuela. Y bueno, y ya vemos los resultados en Colombia, digamos, hay diferentes opiniones de cómo resultó esta negociación en Colombia, ¿no? José Ramón, hablando de diplomáticos, yo te pasé copia de una conferencia de prensa que realizó la UN Watch Mm, anteayer, y una de mis de resúmenes fue la que dio el doctor Ledesma. mm, Han estado muy activos en esto, y una de mis preguntas que le hice a UN Watch fue qué podría suceder si Maduro pierde y teniendo
a la mano militares rusos postados en las diferentes bases militares. Yo podría también transmitirte en otra manera esta pregunta. Si Maduro pierde, estos militares rusos que están ya en bases militares venezolanas, puede suceder lo que habla Maduro, que un río de sangre, una guerra civil. ¿Tú piensas que eso pueda suceder? Bueno, para mí es muy difícil dar una opinión al respecto, ¿no? Porque yo no conozco, ni soy politólogo, ni conozco la situación desde adentro, ni tengo información más allá de lo que pueda leer o escuchar, ¿no? Pero al mismo tiempo, bueno, en primer lugar, una guerra civil es prácticamente imposible porque las armas están exclusivamente del lado del régimen. La oposición no tiene armas y el pueblo no tiene armas, digamos. Entonces sería muy difícil una guerra civil en este aspecto. Por otro lado, no sé hasta qué punto. Yo creo que esto se trata más, es mi opinión, más se trata más de una maniobra de amedrentamiento. El tener los militares rusos y mostrarlos y mostrar un par de aviones. Lo hicieron en las últimas elecciones, aterrizaron unos aviones rusos y salieron unas fotos que se filtraron misteriosamente de los militares bajando de los aviones. Entonces, tú sabes, empiezan los rumores, empieza la preocupación, empieza la cosa y yo creo que siguen que mucho de esto, es mi opinión, es una manera de amedrentar, ¿no? Son rumores creados por el mismo régimen. Y esas fotos que se filtran a veces son filtradas por ellos mismos. Ujú. Bueno, de todas formas, todo pinta, mira, te lo digo con optimismo, y yo no soy Mm, venezolano, soy colombiano, vivo 40 años fuera de Colombia, pero mm, soy muy optimista de que aquí hay cambio y que lo que he visto en los últimos 15 días, aunque no voy mucho con la noticia de Sudamérica hacia Europa y no de Europa para Sudamérica, pero aquí está involucrada Noruega, como mencionábamos antes, la diplomacia, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, eso hace que yo me interese un poco en la noticia y obviamente la hermandad que hay contigo, con todos los venezolanos aquí en Noruega, mm, es abierto el micrófono. Soy muy optimista de que cambios sí va a haber. Lo que vi esta madrugada, la masa impresionante en mm, Caracas fue una cosa, como dicen en el argot latino, una cosa de loco. mm. De manera que bueno, hay que pensarlo con positivismo. José Yo estoy de Ramón, acuerdo contigo. Digamos, aunque a veces suene que el escepticismo le gana al optimismo, yo también estoy muy optimista. Y yo creo que primero estamos muchísimo más cerca de lo que jamás hemos estado. Y en segundo lugar, eh, yo creo que todo esto es parte de un proceso y a nadie le cabe la menor duda de que la oposición tiene la mayoría y basta con ver esas imágenes para darse cuenta, ¿no? Y ya veremos el domingo seguramente una gran cantidad de gente votando y con mucha alegría como ha sido tradicionalmente en Venezuela. Y pues al gobierno o sea, si los votos son tantos, yo creo que al gobierno, al régimen venezolano no le queda otra que aceptar los resultados y de no hacerlo, yo espero que que esto ocasione una reacción suficientemente fuerte, tanto dentro como fuera de Venezuela, que los obligue a aceptar estos resultados que vienen, porque eh, ya estamos en un punto en el que, digamos, lo que le queda al régimen de respaldo es simplemente aquellos que están, lo que llamamos en Venezuela los enchufados, que son aquellos que están conectados, digamos, de alguna manera chupando económicamente del régimen, los militares que siempre han estado, digamos, en la cima de las prioridades del régimen en cuanto a otorgarles todos los beneficios posibles, digamos, para tenerlos de su lado.
y sin embargo, como tú dices, todo el tiempo están militares alzándose y hay muchos que están en silencio, ¿no? Lo que pasa es que el régimen ha hecho un gran trabajo tanto de marketing fuera de Venezuela, porque tomó muchísimo tiempo antes de que la gente fuera de Venezuela y pudiese reconocer que se trataba de una dictadura. Muchísimo tiempo, simplemente porque esto tuvo un origen inicialmente democrático con las elecciones. Entonces se suponía que esto era una democracia, pero la democracia no es solamente ir a elecciones, o sea, todo el proceso tiene que ser democrático y el gobierno tiene que actuar de manera democrática para que sea una democracia. No basta con ganar elecciones. Hitler ganó elecciones, ¿me explico? Sí. Entonces, pero yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que hay que ser optimista y yo creo que hay que luchar y seguir y hacer todo lo que uno pueda, así uno crea que sea un pequeño granito que no va a influir en nada, si todos lo hacemos al mismo tiempo, yo creo que es el camino. Yo le agregaría optimismo, le agregaría positivismo, Sí, tener fe. Acuérdate que la palabra tiene poder. Y sí, cuando uno dice vamos a ganar, es que vamos a ganar. sí, Y va a haber cambio, va a haber cambio. sí. José Ramón, para finalizar, dale tu mensaje a tus connacionales para este domingo 28. Bueno, mi mensaje es que hay que salir a votar y los que no puedan votar aquí en Noruega, yo los convido a acercarse a la embajada y estar fuera y recibir a las personas que van a votar y que han votado y dar un poco de ánimo también, porque yo sé que son muchísimos aquellos que no tienen la oportunidad de votar. Esperemos que eso cambie próximamente. Y bueno, ir a votar, ir a votar. Yo creo que los que tengan dudas que vayan a ir de todas maneras a votar. Bueno, José Ramón, gracias por tu tiempo Muchísimas gracias a ti. y mucha suerte. Como te digo, yo tengo esperanza, positivismo de que el cambio le llegó a Venezuela y el día lunes lo estaremos disfrutando muy seguramente. Amén. Yo soy Enrique Salinas, periodista corresponsal aquí en Noruega.